Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a seguir estudiando nuestra Biblia. Y bueno, nos ubicamos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hoy vamos a estudiar sobre la fe de Isaac, la fe que persevera hasta el final. Hebreos 11, 20. Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Muy bien, vamos a orar y empezamos el estudio. Buen Dios amado, gracias te damos por un día más de vida. Gracias Dios por tus cuidados. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, mi Dios, que está día a día con nosotros. Hoy pasamos momentos difíciles. No solo tus hijos, Señor, sino también todo ser humano. Pero gracias porque tú nos sostienes, nos cuidas, nos fortaleces. Y gracias por tu palabra, la Biblia, que nos has dejado, que nos ayuda a conocerte más, que nos ayuda a vivir en santidad, a madurar cada día más también, mi Dios. Y pedimos tu sabiduría esta mañana, Padre, para estudiar tu palabra. Seas tú quien dirijas de principio a fin, y seas tú, Señor, quien estés hablando a través de mí también. Y Señor, si te hemos fallado, te pedimos perdón, porque sé que tú eres un Dios santo, 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 que detestas el pecado, Señor, y no quisiera estar esta mañana reunido contigo sabiendo que te hemos fallado, Padre. Perdónanos, límpianos y recíbenos en tu presencia también, Padre. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, la fe de Isaac, la fe que persevera hasta el final. Yo no sé tú si estos días has ido meditando, pensando, ya vamos estudiando varios domingos sobre la fe, los héroes de la fe. Yo quisiera hacer esta pregunta: ¿con qué héroe te has identificado hasta ahora? ¿Ya has hecho esa comparación tu vida de repente con algún héroe de la fe? Ya hemos hablado sobre Abel, sobre Noé, sobre Abraham. Vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre Isaac. ¿Con qué héroe te has identificado? Yo estaba pensando mientras estudiaba la fe de Isaac y quizás no como un héroe, pero me identificaría con Isaac, ¿ya? Al ver mi vida, al ver la vida de Isaac, realmente me identificaría con Isaac. Pero bueno, no sé tú con qué héroe te estás identificando. Vamos a hablar un poquito sobre Isaac, quién era Isaac, su historia breve nomás sobre Isaac para conocerlo un poco a él, ¿ya? Y de ahí vamos a ver dos cualidades que lo resaltan como héroe de la fe. Muy bien, ¿quién era Isaac? Era el hijo de la promesa. Su papá fue Abraham. Sabemos que Dios lo había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, y realmente lo tuvo a los 100 años, a Isaac. Ya, Isaac se casó con Rebeca, y bueno, como toda pareja, quieren tener sus hijos, ¿no? Y Isaac se dio cuenta que se llevó la sorpresa, se podría decir que Rebeca era estéril y no podía tener hijos. ¿Qué hace Isaac? Ora al Señor, clama al Señor, y al final Dios lo responde a su oración, y tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Jacob y el otro Esaú. Muy bien, ¿cómo era la familia de Isaac? Realmente había algunos problemas, ¿ya? Isaac amaba a Esaú, Rebeca vuelta amaba a Jacob. Había favoritismo ahí en la familia, ¿no? Así como también Isaac amaba a su esposa, dice la Biblia. Pero, por ejemplo, mintió por miedo a morir y negó a su esposa cuando lo preguntaron los filisteos por Rebeca. Y él dijo: no es mi esposa, es mi hermana. Bueno, vemos ahí la vida de Isaac, ¿no? También mintió por miedo a morir. Y entre hermanos, bueno, entre hermanos también hubo problemas ahí en ellos. Cuando Jacob robó la bendición de Esaú, Esaú decidió matarlo, ¿no? Y esa era la familia de Isaac. Había problemas, había mentiras, había favoritismos, pero, hermanos, Isaac significa risa, alegría. Y creo que el mismo nombre lo dice también, como era un poco más el carácter de Isaac.
Era un hombre apacible, un hombre tranquilo, un hombre amable, un hombre de paz. Creo que no le gustaban los problemas. Y claro, al final, como todo ser humano, también tenían sus fallas, ¿no? Sus dificultades por ahí. Por eso los decía que yo creo que me identifico con Isaac. ¿Cuántos años vivió Isaac? 180 años. Él murió a los 180 años de edad, lo enterraron sus dos hijos. Se juntaron nuevamente los dos para enterrar a su padre y nuevamente recuperaron la amistad y se perdonaron, ¿no? Pero Isaac murió, hermanos, a los 180 años. Bueno, no hay muchas proezas que hizo Isaac, no hay mucho que hablar de Isaac, es en resumen su historia. Y bueno, Isaac habla bastante en Génesis, en el capítulo 25, 26, 27 y 28, ahí los animo a que lean para ir descubriendo un poco más sobre Isaac. Pero hermanos, la pregunta es, ¿por qué Isaac está en los héroes de la fe si no hizo casi nada? A comparación de los otros héroes, ¿no? Si comparamos a Isaac, hermanos, no hizo casi nada. Noé construyó un arca. Abel presentó su mejor ofrenda, sus mejores animales para el Señor. Enoc caminó 300 años con Dios. Abraham obedeció al Señor hasta que estuvo a punto de matar a su único hijo, ¿no? Que era Isaac, por cierto. Pero Isaac no hizo casi nada. Más bien en el primer problema que había, él trataba de huir. Por ejemplo, cuando hubo mucha hambruna ahí en la tierra Canaán, él olvidó la promesa del Señor y cogió sus cosas y rumbo a Egipto. Gracias a Dios que se lo apareció y le dijo, no te vayas, quédate, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, ¿no? Mintió cuando estuvo ahí en Gerar, en la ciudad de Gerar, cuando se quedó ahí, mintió, engañándole a los filisteos sobre su esposa, ¿no? Parece, hermanos, que Isaac hacía cosas, no había muchas cosas muchas proezas de él para estar en héroes de la fe, viéndolo de esa manera. Pero ¿saben qué hizo que su nombre esté en héroes de la fe de Isaac? Es, hermanos, Isaac cometió un error, él lo reconocía, ¿ya? Actuaba mal, él lo reconocía. Y cuando Dios lo hablaba, hermanos, él lo creía y obedecía. Eso es lo que realmente resalta de Isaac, ¿ya? Y es lo que vamos a estudiar hoy, dos cosas de Isaac, dos cualidades que vamos a aprender de Isaac para ser un héroe de la fe. Primer punto, tuvo fe en las promesas de Dios hasta los últimos días de su vida, ¿ya? Tuvo fe en las promesas de Dios hasta los últimos días de su vida. En Génesis capítulo 27, todo el capítulo 7 va a hablar sobre ello, y Hebreos 11:20 también que lo dice, ¿no? Pero voy a contarles la historia, hermanos, en resumen también, porque leer todo nos faltaría el tiempo. Ya Isaac, hermanos, ya estaba muy anciano en el capítulo 27, ya muy anciano, había perdido la vista también, y llamó a su hijo mayor, Esaú, para bendecirlo. Pero primero le mandó a cazar y preparar un guisado. Esaú era un hombre de casa, hermanos, y parece que cocinaba bien rico, por eso es que Isaac lo manda a Esaú para que lo prepare un guisado y después lo iba a bendecir. Pero Rebeca estaba por ahí, escuchando la conversación. Y como ella amaba más a Jacob, y que quería la bendición para Jacob, ¿no? ¿Qué hacen? Traman un plan para engañar a Isaac y así poder recibir la bendición Jacob. Su mamá ayuda a preparar el guisado, matan 2 cabritos para que lo lleve a su papá y de repente Jacob se da cuenta y dice, mamá, esto Isaac no me va a creer porque mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Con la piel de los cabritos lo cubre el cuello, lo cubre las manos, los brazos y también le pone la mejor ropa de Esaú y lo envía hacia su padre. Y eso fue así como engañaron a Isaac para recibir la bendición. Y fue así también como Isaac bendice a Jacob con engaños. Y lo bendice con estas palabras en Génesis capítulo 27, del 27 y 28 y 29. Pero antes de leer, hermanos, Isaac bendice 2 veces a Jacob, ¿ya? Esta es la primera vez en Génesis. Si nos ubicamos para leerlo en Génesis 27. 27, 28 y 29. Dice así. Y Jacob se acercó y le besó
Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esa es la primera bendición que da Isaac a Jacob. Su bendición, hermanos, fue de prosperidad y de superioridad. ¿Ya? Pero, hermanos, enfoquémonos en el versículo 29, en la parte B. Ahí habla las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, cuando Dios lo llama a Abraham para que se vaya como forastero, como peregrino a otra tierra. Y le dijo que lo iba a fructificar, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y también lo dijo estas mismas palabras, que va a bendecir a quien lo bendice y va a maldecir a quien lo maldice. Entonces, Isaac, hermanos, tenía conocimiento de las promesas de Dios. Esto es lo importante. Isaac tenía conocimiento de las promesas de Dios y creía en las promesas de Dios. Tenía esa seguridad que Dios iba a cumplir su promesa. Pero Isaac estaba equivocado en que iba a ser por la línea de Esaú, el hermano mayor, que a través de él iba a ser la descendencia, iba a ser la promesa. Pero no fue así, ¿no? No fue así, el Señor tenía otros planes, dice la Biblia. Pero hermanos, la idea es aquí que él creía y estaba seguro en las promesas del Señor. Bueno, después de haber bendecido a Jacob, llega Esaú, pide la bendición, se dan cuenta que había sido engañado por Jacob, por Rebeca, ya no había más bendición para Esaú, ¿no? Pero al final igual Isaac bendice a Esaú. Esa es la primera vez que Isaac bendice a Jacob. La segunda vez, hermanos, ya no lo bendice con engaños. Ya Isaac sabía que el Señor, en sus planes del Señor, la promesa era a través de Jacob. Y quizás también ya recordó cuando Rebeca había orado al Señor, porque dice que los mellizos adentro se peleaban, sus dos hijos se peleaban, sentía esa pelea. Y Dios le dice, bueno, que el mayor servirá al menor, ¿no? Y esta es la segunda bendición que hace Isaac hacia Jacob. Nos ubicamos en Génesis 28 del 1 al 4. Dice así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, aquí está la bendición nuevamente, y te haga fructífero y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahí está la otra bendición que lo hace Isaac a Jacob, pero esta vez ya lo hace sabiendo que Dios quería que la promesa sea por Jacob. Y lo vuelve a repetir las mismas palabras que lo hizo en la primera bendición, que Dios le haga fructífero y que lo multiplique. Pero en el verso 4, hermanos, ahí está el secreto también por el cual está en los héroes de la fe. En el verso 4 dice así: y te dé la bendición de Abraham. Y te dé la bendición de Abraham, esa partecita. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que de él formaría un pueblo, su pueblo, y le daría toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. Eso está en Génesis, hermanos, 22, 17, 18 y 19, en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, ahí ustedes lo pueden leer, la promesa que lo hizo Dios a Abraham. Y con esa promesa, hermanos, es que Isaac está bendiciéndole a Jacob. Isaac, hermanos, no vio la promesa de Dios, Abraham tampoco. Estaba haciendo unos cálculos más o menos. Isaac pasó 270 años y no se cumplía la promesa. Hasta su muerte no se cumplía la promesa. Pero él, hermanos, nunca dejó de confiar en esa promesa de Dios. Nunca dejó de confiar.
Él tuvo esa fe, él tuvo esa seguridad, que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Y con esa seguridad, con esa fe, hermanos, es que él bendice a Isaac diciéndole, bueno, esto es lo que Dios ha prometido. No lo veo, pero sé que en ti se va a cumplir, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Muy bien, hermanos. Yo quisiera hacer esta pregunta, ¿y tú? ¿Lo crees a Dios? ¿Crees a Dios lo que dice en su palabra? ¿Crees en las promesas del Señor? Cuando pasas momentos difíciles, cuando te sientes solo, cuando estás enfermo, cuando pasas necesidad, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Mm? Otra pregunta, ¿seguiremos creyendo hasta el final? Vemos, hermanos, que Isaac creyó hasta los últimos días de su vida en las promesas del Señor. Muy bien, otro punto que debemos aprender de Isaac, tuvo fe en Dios aunque las circunstancias no sean favorables. Hermanos, la costumbre en esos tiempos, creo que hasta ahora es la costumbre, era bendecir al mayor. El mayor era quien recibía la bendición, no el menor. Y eso es lo que estaba haciendo Isaac, estaba bendiciéndole a Esaú porque él era el mayor. Pero los planes del Señor eran otros. Los planes del Señor era que el mayor sirva al menor. Y eso es lo que entendió Isaac, hermanos. Eso es lo que entendió Isaac. Y dejó la costumbre a un lado y ni reclamó y ni se quejó con Dios, hermanos, sino más bien lo que hizo él es obedecer al Señor después de darse cuenta que esa era la voluntad. Y es por eso que él bendice a Jacob con la bendición de Abraham. Ahí vemos, hermanos, una fe a pesar de las circunstancias, una fe a pesar de sus costumbres. Él obedeció al Señor. También obedeció al Señor, hermanos, cuando él estaba yéndose de Canaán a Egipto, cuando había bastante hambre, cuando se lo aparece el Señor. Nos dice, no te vayas, quédate, yo voy a cuidar de ti, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer próspero, yo voy a estar contigo. Y él lo creó al Señor. Yo no sé si tú lo creerías. Estás pasando necesidad, tienes hambre y todo, y sabes que ahí en ese pueblo no hay futuro para ti, pero el Señor te dice que te quedes. ¿Te quedarías o renegarías? Empezarías a reclamarle al Señor. Mira, Señor, acá no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Hay hambre. Pero Isaac no, hermanos, él obedeció al Señor. Había hambre, había necesidad. Pero si Dios ordena que me quede, yo me quedo, dijo Isaac. Así de fácil y de sencillo, hermanos, obedecer al Señor, sin reclamo y sin alguno. ¿Tú obedeces al Señor? Quizás digas, sí obedezco al Señor. Pero seguro obedeces cuando te conviene, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, obedecemos al Señor cuando nos conviene. Pero debemos aprender, hermanos, a obedecer a Dios, a obedecer a su palabra, a pesar de que no nos guste, a pesar de que mi costumbre diga que no es así. Aprendamos a obedecer al Señor sin renegar, sin quejarnos, a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Y eso es lo que hizo Isaac, hermanos. Isaac mostró su fe a través de la obediencia al Señor, aunque las circunstancias no eran favorables. Muy bien. Realmente para mí ha sido de mucho desafío, hermanos, estudiar a este personaje Isaac. Y como ser humanos podemos fallarle al Señor. Pero cuando el Señor nos habla y nos hace entender que estamos equivocados, debemos obedecerle. Isaac tenía fe en Dios, que Dios iba a cumplir sus promesas. Y él, hermanos, lo demostró hasta los últimos días de su vida. Ya estaba ciego, ya estaba viejo, pero él nunca dejó de creer en las promesas del Señor. Pasó 270 años, no se cumplía, pero él no perdía esa esperanza. Y con esa seguridad es que, hermanos, Isaac bendice a Jacob, confiando en el Dios Shaddai, en el Dios omnipotente, que se le apareció a Abraham. Y esa es la fe, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Imitemos, hermanos, la fe de Isaac, esa fe que persevera hasta el final.